Hola a todos, bienvenidos a Gatea. Bienvenidos a un capítulo más del podcast del autismo y mucho más, porque aquí vamos hablando de, pues de lo que va surgiendo y de lo que nos vais diciendo y de lo que nos interesa a todos. Gracias por seguirnos. Como ya sabéis, esto está patrocinado por la Universidad Francisco de Vitoria. Gracias a ellos podemos montar aquí un set maravilloso para hablar de lo que nos gusta, que es el autismo, las personas con autismo y las familias de las personas con autismo. El otro día estábamos hablando con Miguel Alás porque hemos abierto una categoría solo para hablar de libros que se publican en autismo, que cada vez se publica más por suerte y más y mejor. Entonces hoy le hemos dicho que volviera otra vez para continuar, ha dejado aquí los libros, para continuar hablando con Miguel sobre libros de autismo, sobre libros de personas con autismo, sobre libros de personas interesadas en el autismo, ¿no? Hola Miguel, bienvenido a Gatea otra vez. Hola Marta. Sigamos encantado hablando de libros. De volver y de hablar de libros que me encanta, ya sean de autismo o de otro tipo, pero bueno, ya que Miguel se lo aquí... lees todo, no sabemos muy bien cuándo trabaja. No te creas, voy bajando y también a veces leo más artículos que libros, depende un poquito, pero sí que me gusta mucho leer, es que estar al día. El librito de papel no tiene competencia. Gusta. Decía un profesor mío, yo estudié económicas, ¿no? Pero decía un profesor mío de económicas que en tu casa, por tu biblioteca, se sepa a qué te dedicas. Mira. Es decir, si eres abogado, que haya libros de derecho. Si eres economista, que haya libros de economía. En los libros míos de economía no sé ya dónde están. Pero si te dedicas al autismo, que en la biblioteca de tu casa o de tu despacho, se me quedó como grabado diciendo, no, en la biblioteca de las personas tiene que definirle. Sí. Tiene que definirle, es decir, que yo viendo tu biblioteca sepa lo que te gusta, lo que te interesa, lo que, ¿sabes? Incluso cuál es tu propósito en la vida, porque tiene mucho que ver con lo que leemos, ¿no? Y aprender, se puede aprender de muchas maneras, pero una manera imprescindible de leer y de que eso se quede quietecito en la cabeza es leyendo. Sí, además que leer tiene como una especie de paradoja, que es como, por ejemplo, esto es una opinión así un poco sui generis, pero tú ves una película y nada más salir de la película, al ser algo visual, auditivo, inmediato, te acuerdas de todo. Sí. Y tú te puedes estar leyendo un libro de un mes y no te acuerdas de todo, pero el proceso cerebral que haces al leer te cambia el cerebro de una manera más significativa. Sí. Entonces, es verdad que no retienes tanto la información en la lectura que frente a un visionado. Total. Y bueno, los autistas en muchas ocasiones son muy pensadores visuales, vamos a decir, o sea que les ayuda mucho, pero sí que la lectura te hace que ese esfuerzo que tienes que realizar es como si fuese una especie de ritual. Sí. A mí por eso me gusta más. Cambia la estructura. Sí. O sea, puedes conseguir pensar de otra manera. Totalmente. ¿Sabes? Es que leo sobre esto y cambio el criterio. No recuerdo las palabras, ni el contenido, ni en qué capítulo estaba, pero ya lo he reflexionado y te permite reflexionar mientras lees, es mucho más calmado, tú marcas el ritmo. Sí. Cuando entra lo visual, eso es lo que marca el ritmo. Cuando estás leyendo, el ritmo lo vas marcando tú. No sé, Y voy a recomendar un libro primero, Dale. Que no es de autismo, ya que hablamos de lectura. Es que me ha venido ahí, como según estabas hablando, digo, ¡ay, qué bien lo está describiendo Marta! El infinito en un junco, de Irene Vallejo, es un ensayo que se llevó todos los premios y que ahí lo petó porque te habla de cómo han surgido los libros, desde la antigua Roma, Grecia, tener la biblioteca de Alejandría, tener una biblioteca era algo como un signo de poder, incluso se hacían invasiones hacia otros territorios para robar libros o bibliotecas. Claro. Se leían papiros, o sea que era una forma de leer distinto, incluso los esclavos leían al propio señor para que esa lectura pues no quedase impregnada totalmente en él. Entonces era como, tiene un montón de detalles y de aspectos que para los que nos gusta leer, El infinito en un junco es impresionante. La imprenta que diferenció la Edad Media del Renacimiento, claro. Que tú dices, la imprenta es dice, no, la revolución fue la rueda, y tú dices, ¿qué me estás contando? La revolución fue el que en los libros, en lugar de estar en los monasterios escribiéndolos manita a manita, imagínate cada uno de estos libros que traes tú, que hubiera que estarlos transcribiendo a mano y que hubiera una imprenta que diga, no, es que tengo un libro y ahora saco 500 volúmenes. Para mí eso fue... Claro. Eso fue revolucionario. Para el ser humano, que se democratizó, como se dice ahora, el conocimiento. Sí. Que antes era solo para una clase determinada y, bueno, si les interesaba. Ahora cualquiera puede tener acceso a libros. Y busquemos la información aquí, no la busquemos en internet. Yo a las familias que vienen a Gatea le digo, busco este libro y este libro. Sí. No busques en internet, porque en internet encuentras lo que preguntas. Sí. Y tú preguntas, curas para el autismo, y la maquinita te da
Totalmente. Y buscas el autismo es un infierno y la maquinita te da. Y buscas esto es maravilloso y la maquinita te da. El libro no, el libro lo ha escrito una persona con una bibliografía y con un currículum, y lo que viene aquí no es lo que tú preguntas, es lo que ha escrito este señor, ¿no? Sí, yo les digo algo parecido, yo les digo, si buscáis en internet luego me llamáis. Eso sí, a veces porque sí. Está es mucho más... yo con mi diplomacia. Mucho más por ahí que yo. No puedo evitarlo. Hablemos de Temple Grandin, porque a mí me ayudó, te diré, no tiene nada que ver con el perfil de mi hijo, pero leer a Temple es como el... Vale, ahora entiendo, por ejemplo, a nivel sensorial ella lo explica muy bien. Ella ha escrito varios libros, este que nos has traído es El cerebro autista, y me ayudó a entender por qué necesitaba que le apretara, por qué cuando estaba apretado él se encontraba más tranquilo. Temple explica cosas que valen para casi todo el espectro y las explica muy autísticamente, ¿cómo se dice? Me he inventado una palabra, de forma muy autista, es A más B, C. Sí. ¿No? O sea, no es literario, no esperemos un libro con un estilo determinado, no. Es causa-efecto. Es totalmente, todo el libro. Y Temple Grandin, bueno, qué decir de ella, claro, es seguramente la mujer autista más famosa del mundo. Del mundo, sin duda, sí. Y luego también su estilo vaquero, tejano, con su sombrero de vaquero. Y a mí me hace mucha gracia cuando la veo y me reconforta a la vez porque... pues eso, ingeniera agrícola, creó un sistema pues para que en los mataderos de animales los animales no sufrieran el tanto. El ganado fuera con menos estrés, menos adrenalina y la calidad de la carne fuera mejor. Sí. Ella inventó la estructura y la calidad de la carne era mejor porque descargaba menos adrenalina, ¿no? Los terneros. Exacto. Entonces, antes de sacrificarlos, iban por una especie de ruta que los calmaba. Sí, porque iban de uno en uno en vez de todos en masa, que morían muchas veces asfixiados. Entonces, de esa manera, el sufrimiento animal se redujo. También utilizó para sus investigaciones, que es muy interesante esto, el hecho de ciertos comportamientos del cerebro autista y cómo enfocarlos también a los animales o a la parte sensorial que tenían los propios animales no humanos en este sentido. Total. Entonces, bueno, pues es muy interesante. He traído este libro, El cerebro autista, porque tiene otro que se llama Pensando en imágenes, que es el que todos también en su momento llegamos y es como... Cuéntamelo, qué bueno, y trazar esa parte en el autismo pues de pensadores visuales. Pero este es muy interesante porque nos habla de, a lo largo, junto con Richard Panek, que es divulgador científico y también ha pulido partes del libro que ayudan a comprenderlo mejor. Sí, porque ella tiene una forma de expresarse muy Temple, muy Temple. Sí, muy Temple. Muy Temple. Entonces a mí el libro me resulta muy interesante, te habla de cómo el cerebro autista es otro sistema y procesa diferente. De forma diferente. Y ayuda. Y aquí sale la idea del pensamiento en el autismo por patrones, que eso es de lo que más me gustó del libro. Sí. Como no solamente personas autistas suelen ser pensadores visuales, sino que también hay una gran generalidad en que piensan por patrones. Generan patrones, sí. Entonces eso... Y los como que... No es que los busquen, es que los ven. Los ven. Es que los ven. Sí, y generan patrones. Yo creo que les da calma, les da control sobre su entorno, les da... Conocí el otro día, fuimos a Calatayud, a Bilbilitea, que es una asociación que hay allí de personas con autismo, y a la formación fue una persona con autismo de 40 años, una mujer, Clara. Clara, te invito a venir al podcast de Gatea, creo que merece mucho la pena que te conozcan. Y la conversación con ella, dije, madre mía, eres Temple en español. Su forma de pensar, de procesar, como comentaba, digo, yo esto lo he leído. ¿Sabes? Lo que ella cuenta de cómo vivió su infancia y su adolescencia. Hace 40 años, Miguel, que estábamos en cero de autismo. Ya. O sea, que es hipermedicación, hiperincomprensión en un pueblo de España. Y cómo ella se ha superado a sí misma. Ahora la buena noticia es que está fenomenal. Voy a intentar que venga para que nos cuente un poquito su experiencia, porque tiene un final muy feliz y entonces creo que bueno. Que sí, y te invito a que la conozcas. Y dije, es Temple. O sea, te invito a venir y te invito a que escribas, porque merece la pena escucharles. Pues me la tienes que presentar. Sí, una persona súper interesante y vamos a convencerla para que nos escriba, pero habla como ella. Habla como ella, solo que en español, que a Temple cuesta entenderla. Este librazo que nos has traído, que lo tienes súper usado. Sí, porque es tocho, bueno. Es verdad que le he traído
porque íbamos a hablar un poquito del cerebro autista Temple Grandin. Entonces digo, bueno, vale, estamos hablando del cerebro autista, pero vamos a ver cuál es la historia del cerebro. Y tenemos a José Ramón Alonso, que es colaborador del podcast, que es colaborador de Gatea, profesor del máster de Gatea, tiene decenas sí. de libros, yo no sé si 30, 40 o 50, no sé cuántos libros tiene José Ramón. Le tenemos que invitar un día que hable de su propio libro. Sí, porque yo normalmente cuando hablo de José Ramón Alonso suelo hablar de autismo y nuevas perspectivas, un libro muy interesante que traduce artículos de otros países y de otros profesionales en inglés, los traduce al castellano, le da su toque y es muy interesante, o muchos otros que tiene de autismo, pero este no tiene que ver exactamente con el autismo, tiene que ver con el cerebro, y me parece un paseo, igual que he recomendado el de Irene Vallejo de El infinito en un junco, también es un paseo por toda la historia del cerebro, y es increíble este libro. No es específico de autismo, pero nos ayuda a entender mejor cómo se forma todo el sistema nervioso, cómo la parte relacionada con los procesos cerebrales cambia en función de la evolución humana, de la cultura, del aprendizaje, la plasticidad cerebral. Es fascinante y nos quedamos locos. Cuando lees esto, luego al leer el Temple Grandin, pues te da como más sentido. Es como léete y después léete el cerebro de Temple. Y este es para cualquier persona. Es un libro que, aunque parece un poco ladrillo, claro, es que es muy, muy ameno. Sí, además es que interesantísimo. O sea, tiene José Ramón tiene el puntazo de es neurocientífico, que tú dices, bueno, una conversación de José Ramón con su equipo de científicos tiene que ser insoportable, y tiene el puntazo de que tenía Ángel Rivière, de lo traduce a un lenguaje más habitual, tanto cuando escribe como cuando explica. O sea, yo el día que hicimos el podcast sobre células madre, o el día que digo, bueno, a ver, tú, ¿cómo explicamos tú lo de las células madre? Lo explica, que lo entiendes y dices, es eso. Su forma es muy literaria, su forma de explicar cuando divulga, igual que hablamos en el podcast anterior de libros de Peter Samaritz, o llevando a alguien que no sea del autismo, cuando Eduard Punset también tiene una forma de divulgar con los científicos que te lo hacía muy cercano. Que hace que entiendas. Sí, o sea, José Ramón es así también. Sí, José Ramón tiene la de, me estoy leyendo un libro sobre algo que luce un tochazo, y te lo pones a leer y tú dices, que no, que lo entiendo. Muy interesante. Está fenomenal. Pues ese libro para tenerlo en la biblioteca. Y aquí, que nos traes... Os traigo un montonazo de... Ya que hemos hablado de Temple Grandin, por poner a Daniel Tammet, tiene un libro con el que se hizo famoso, que es Nacido en un día azul. Pues es un joven, me parece que nació en el 83 o 86, algo así. Y bueno, pues es autista, también le diagnosticaron el síndrome de Savant. Entonces, bueno, pues es un genio y realmente pues hay un documental sobre él. Puede recitarle el número pi no sé cuántos, en una semana puede aprender un idioma. Es como algo que se sale de la norma. Con esto no quiero generalizar. Y que nos mata, Miguel, a las madres. Claro. Ya sé que me ibas a decir algo, pero digo, aún así... Los Savant nos matan. Porque es que vas al parque y te preguntan, ¿y tu hijo qué superpoder tiene? Digo, mi hijo tiene el superpoder de conseguir que yo esté un año sin dormir ni una hora, que eso es un superpoder, ¿sabes? Es como que es guay, que es genial, que lo explican y que nos vale lo que cuentan, nos vale para entender a nuestros hijos, pero los normotípicos tenemos esa manía de sobregeneralización, de los autistas son genios que hacen cosas, no. No, claro, no hay que generalizar. Yo sí que he traído porque El Nació en un día azul es su historia, entonces es muy bonito. Ahí ese libro es me muy parece chulo. Muy bonito. Pero este libro, La poesía de los números, es como él como escritor, no él autista, sino él como escritor. Entonces me parece también que es muy interesante cómo reflexiona sobre los números, tiene sinestesia también, que es esa situación, en su caso es al ver un número él lo ve como un color o como una sensación. Entonces claro, es como, imagínate, es apasionante poder leerte un libro de infinitas maneras, ¿no? Porque él tiene esa capacidad de ir cambiando y es fascinante todo el tema de la sinestesia. Entonces resulta como un caramelito que no hay que generalizarlo, por supuesto, pero sí que es muy bello como está escrito. Es una propuesta de ocio, ¿no? Es una propuesta de está estupendo, La poesía de los números, muy bueno. Fenomenal.
También ya vemos que, igual que en el otro podcast, había mucho investigador o incluso padres de personas autistas, pero aquí ya vemos que propios autistas escriben sobre ellos, relatan, investigan, entonces eso cada vez es más frecuente a medida que avanzamos en años de publicación. Tenerlos en cuenta como investigadores y como... Sí, recientemente... No como sujetos pasivos. Claro. Una amiga me comentó, que es publicista, me comentó, anda, viene una compañera que nos ha dado para la presentación y nos ha dicho, por cierto, soy autista, si tenéis alguna duda de cómo me comporto o de lo que es el autismo, me lo preguntáis. Y ahí tiro. Y me dio como bastante alegría por el hecho de que cada vez se normaliza más y cada vez es como más visible. Y como vamos a invitar a grabar podcast a Diana Borque, de Especialisterra, para hablar de adultos, y me comentaba el otro día en una comida de amigas, dices que seguimos trabajando con las empresas y todavía me llaman diciendo, ¿y cuándo se va a comportar normal? ¿Cuándo se va a curar? ¿Cuándo lo va a subir? No, es como eso, soy autista, me comporto así, si tienes alguna duda sobre mi comportamiento, no me importa que me lo preguntes, pero tienes que entender que tengo una forma diferente de procesar y de entender las cosas y de trabajar y de desenvolverme. Totalmente. Y de esa manera, ver esa condición neurodivergente es lo que nos va a llevar un poco al éxito. Respetar esas características autistas y también el mundo normotípico que sepa cómo adaptarse a esas situaciones, no solo la persona autista. Y en épocas pasadas, ya se ve en los libros, se han hecho muchas atrocidades y mucha falta de respeto hacia las personas autistas, claramente. Y hacia los diferentes, como... Me soltó la papa a mi hija de... ¡Qué manía de no celebrar la diferencia! Y digo, oye, celebrar la diferencia, o sea, respetando a esta persona publicista que es autista, porque al final todos hemos intentado encajar y estamos metidos en cajas, pero posiblemente yo me comportara de una forma diferente si no tuviera que encajar, y tú serías como tú eres. Muchas veces no somos como somos por encajar en un patrón. Entonces, celebremos la diferencia. O sea, si tú me respetas a mí como autista, tú ya te puedes permitir ser quien eres. Claro, ¿no? efectivamente. Entonces, celebremos que todos somos diferentes y base el respeto. Total. Yo muchas veces digo, por favor no me llames normal, porque es casi como... Ya me empiezo a ofender, me empiezo a ofender. Mira, hablando de eso, cojo un parrafito solamente de... Pues este libro de Diario de un joven naturalista, Dara McNulty. Ella es activista, naturalista, conversacionista, y ha escrito este libro, que ahora os cuento un poquito, pero a colación de lo que hablamos, os leo este pequeño párrafo. Nuestra familia no está ligada solo por la sangre. Todos tenemos autismos. Todos menos papá. Él es el raro, y también es con quien contamos para deconstruir los misterios no solo del mundo natural, sino también del humano. Juntos formamos una panda bastante excéntrica y caótica. Al parecer somos bastante formidables. Estamos tan cerca como las nutrias y a piñados nos abrimos paso en el mundo. Entonces, bueno, quizás también... Es bonito, ¿verdad? Ay, qué bonito. Sí. Dara, es que el libro es una joya, porque este libro se llevó el premio One Rights 2020, mejor libro de literatura de naturaleza en Reino Unido. Lo ha escrito esta chica que es autista y que toda su familia lo es, menos el raro del padre. Menos el raro de su padre. Menos el raro de su padre. Y lo bonito del libro, que pasa por 4 estaciones, las 4 estaciones que tenemos, es la forma de describir la naturaleza. Luego sí que lo intercala con determinadas reflexiones sobre ella misma, sobre cómo convive cuando le dieron el diagnóstico, o determinados conflictos que ha tenido en el cambio de institutos, algo tan frecuente, etcétera. Pero lo que te quedas al terminar de leerlo es: qué bonito es este libro. Realmente describe la naturaleza de una manera que yo creo que no estoy seguro, pero yo creo que si no fuese esta persona autista no podría describirlo así. Sinceramente. Seguro. Muy bonito y recomendable nuevamente para cualquier persona, no solo para personas. Sí, de entretenimiento, fenomenal. Diario de un joven naturalista. Aquí lo dejamos para comprarlo. Y aquí vamos al cómic. Ah, sí. Aquí vamos al cómic. Porque ya sabes, Marta, yo la novela gráfica, el cómic... es aficionado a todo, pero el cómic le fascina. Me fascina. Así que, vamos donde María, que es un libro de Miguel Gallardo, que escribió varios. Desgraciadamente... Él ha fallecido. Ha fallecido, y es una pena. Es una pena porque a mí me encantó. Entonces, es este libro... Me han chivado por ahí que no se ve del todo, con lo que... Aquí hay que subir un poquito más las... Así que bueno. Y es un libro muy interesante, primero porque Miguel Gallardo, como dibujante, guionista de cómic,
underground, pues ya era conocidísimo. Sí, muy conocido, muy conocido. Todo lo de Macoque. Después vino su hija, Pan, sí. Ese es cómic underground. Y vino su hija y entonces dijo, voy a utilizar este don que tengo, que es el de dibujar. A mí me encantó. El verano pasado en la Riera, en la Costa Brava, empezamos a trabajar con pictogramas el tema de los pellizcos, dándole alternativas a María y alguna que otra recompensa. Y entonces, bueno, aquí explica como, bueno, es que al final Gallardo lo que nos hace es, oye, coge un lápiz y un papel y relaciónate con tu hijo. O sea, que no hace falta dibujar como Miguel, pero para decirle no se pellizca o cómo se acaricia, pues bueno, aquí por ejemplo, cómo se acaricia es un brazo que perfectamente podía... Miguel, ¿te acuerdas cuando trabajabas con Jorge y dibujabas del revés? Sí. Y yo te dije, bueno, es que a mí se me da muy mal dibujar, yo voy a depender siempre de los pictogramas porque yo no sé dibujar. Y me dijiste, pasa a la sala. Y vi aquel folio con dibujitos tuyos de la secuencia de lo que ibas a trabajar con Jorge, con dibujos horrorosos. Y dice, Jorge, ¿qué es esto? Y Jorge decía, puzzle, parque, cocinar, no sé qué, interpretando tus dibujos que eran, bueno, para Miguel un ser humano es una bolita, un palito, 4 palitos y tal. ¿Cómo los superveía con 4 o 5 años? Y fue ese día fue el que dije, folio, rotulador y al bolso. Sí. Si la persona, sobre todo a nivel, bueno, en cualquier edad, pero tiene la capacidad de comprender esto de forma abstracta, tener un lápiz y un papel, tienes un poder... Te salva la vida. Total. Porque puedes explicar cosas que no desaparecen en el aire con las palabras. Entonces ayuda un montón. Entonces, el llevar un folio y un papel, y bueno, aquí, o sea, Miguel Gallardo a mí me encanta sus ilustraciones, ¿no? Pero que esto lo he llevado yo. Claro. Esto yo lo he llevado yo. Helado, chuches, pasear, sí, después música. Ya veis que esto lo puede dibujar cualquier persona, un chupachus. Claro. Entonces se trata de adaptarlo y además que yo también pienso que la persona se hace al interlocutor que está dibujando. Simplemente cambias el foco. En vez de hablado, es visual. Y tu hijo y se lo puede guardar en el bolso. O sea, guarda en el bolso y se lo guarda en el bolso y permanece ahí. Y yo recuerdo haber hecho con su hermana, ¿esto qué es? Y dice, un caballo. Yo le decía a Jorge, ¿y esto qué es? Y dice, un perro. Y de ¿por qué es un perro? Digo, Paula, porque es un perro. Yo aquí he dibujado un perro. Y lo interpretaba Jorge porque al final, igual que aprendes a leer la letra de otra persona, nuestros hijos aprenden a leer nuestros dibujos. Exacto, eso es a lo que me quería referir, que realmente terminas generando como una conexión que incluso totalmente visual con tu hijo, que aunque tengas letra de médico, tu hijo sabe leer la letra de médico. Las otras personas no. Entonces, bueno, pues eso, boli, rotulador, y si vuestros hijos leen, pues siempre con palabritas, pero que permanezca, que te lo puedas meter en el bolsillo, la información, que no entre por un oído y salga por el otro. Miguel Gallardo, a mí me encantó. María y yo, y María cumple 20 años, que son como... Sí, primero es con 12 años y este es con 20. Con 20. Bueno, aquí este libro que nos encantó a todos cuando se escribió, que lo publicó Fundación Quinta, ¿no? Sí, Fundación Quinta. Fenomenal. Porque yo con este... Bueno, Abel existe. Trabajó conmigo toda la época de infantil, desde los 2 añitos. Bueno, entonces para ti es muy significativo. Sí, es... El diario de Abel. El diario de Abel lo ha escrito, dibujado su padre. Su padre. Más que un cómic, es un diario, realmente, de un verano en el que realmente pues explica a través de los dibujos todas las características de ese verano, y a mí es que lo leo y me da una ternura. Ay, a mí me que es increíble. A mí me encanta este libro. Hace un poquito de texto, pero bueno, y de hecho es que con los dibujos yo veo a su padre, que lo conozco, y te digo, es que tal cual es Eduardo, ¿no? Sí. Me parece un trabajo súper bonito. Vamos, curradísimo. Para ti tiene que ser... Para mí es fascinante porque, claro, de haber trabajado con ellos, ver a Abel cómo ha avanzado. Ahora, aquí tenía 8 años, pues ya tiene 24, 25. 25. Por ahí. Sí, entonces, bueno. Y luego también ver cómo las familias aprenden, porque sale una de las viñetas en las que sale Abel, el dibujo de Abel, está en una ducha que se acaba de terminar de duchar, entonces dice, toalla. Y la viñeta siguiente son 3 puntos suspensivos. La viñeta de abajo, toalla, 3 puntos suspensivos. Y en la tercera viñeta va a hablar y aparece Eduardo, que es el papá, y entonces le dice, ¿quieres algo? Y dice toalla y le da la toalla. Claro. Aquí nos hace una explicación el papá, Eduardo Ochoa, y nos dice, si
esta vez Abel tuvo mucha paciencia conmigo. Si llego a tardar una vez más, podría haber habido en ese momento una rabieta, ya que, claro, hay fallo mentalista al nombrar toalla a Abel en ese momento, le da la sensación de que ya le han entendido, qué está pasando, que nadie me cuida, ¿por qué no me la das? Sin ser consciente del entorno, hay una ceguera al contexto. Entonces, el libro está lleno de explicaciones del padre como si fuese un técnico súper especializado. Totalmente. Conocer a la familia, a tu hijo autista, hace que los padres, y bueno, Marta, te voy a poner también de ejemplo, porque tú eres una experta increíble, más allá de la formación o de crear el centro, y eres una experta por tu hijo. Sí, o sea por Jorge, sí, es decir, si tardo 2 segundos más se lía, pero necesito que me lo pida bien. Claro. Entonces te la estás jugando, pero es el aprendizaje de no contextualiza la petición. No es toalla al universo, es toalla a quién. Sí. Entonces ahí Eduardo lo explica maravillosamente. Está lleno y conozco a la familia, con Abel nos mandamos los vídeos de cumpleaños. Siempre dicen, tal. Una familia maravillosa. Bueno, traemos aquí una trilogía, Miguel. Ah, sí. Y a esta trilogía vamos a dedicarle, a cada uno le vamos a dedicar un capítulo. La vamos a presentar un poquito ahora. Venga, presentamos y hacemos otro día. Otro día nos sentamos con cada uno de los libros y hacemos un capítulo de cada uno. Venga, pues empezamos. Con la ansiedad. Triada Paulina, que no se moleste Isabel Paula, pero es porque este primero, que es del 2015, cuando surgió, y todos los otros 2 que tenemos, que son la autolesión en el autismo y el trauma complejo en el autismo, siempre han sido los que ha sacado Isabel Paula, que a mí me encanta, me chifla. A mí también. Siempre han sido temas un poco incómodos, que estaban como en el aire, pero nadie quería hablar de ellos, pero que todos sabíamos que estaba ahí era un problema grande. Así que de este primero, para abrir el apetito, para profundizar luego en otro podcast, pero libro por libro, si te parece, Marta. Sí, me parece perfecto. Os leo una consigna, como una declaración de intenciones, que no tiene que ver con la psicología, tiene que ver con citas que trae Isabel Paula. Os leo esta primera para el libro de Ansiedad en el autismo, de Kierkegaard. No solamente Famino y Cansado decían lo de sí, yo leo a Kierkegaard, también hay más gente que la lee. ¿Hay más gente que lo lee? Filósofo, ¿vale? Dice, esta es una aventura que todo ser humano ha de emprender. Aprender a tener ansiedad a fin de no perecer. Quien quiera que haya aprendido a tener ansiedad en la forma correcta, ha aprendido lo más importante. Así que la ansiedad no solo es del autismo, es del ser humano y es algo inherente a nosotros. Total. Nos habla de esto. También la ansiedad en el autismo, aunque se considere algo casi universal en el autismo, no lo es por los estudios que se han visto a nivel científico. No es universal en el autismo, es algo que se adquiere y seguramente por el contraste con la población y con el contexto con el que vive. Totalmente. Autolesión en el autismo, más delicado todavía, temazo. Y vamos a hablar de eso, y vamos a hablar mucho de eso, porque es algo que abruma a las familias y preocupa muchísimo a los profesionales, y yo creo que está como infrahablado. Infrahablado, porque es un tema muy delicado, incluso en el ADR hay una pregunta, se autolesiona frecuentemente y los padres te lo dicen ahí con puntillas y porque están en diagnóstico. Si no, les cuesta mucho. Y la pregunta que a mí me abruma es la de ¿tu hijo es agresivo? Y tú dices, no. Es como decir, no le pongas esa palabra, o sea, llamémoslo por favor de otra manera, o sea, no puedo identificar a mi hijo, que es al que adoro, con una crisis de conducta por falta de capacidad para adaptarse a unas exigencias del entorno y que el mensaje que te llega a ti es que es agresivo. Eso te duele infinito. Infinito. Entonces es como... Pongámosle otras palabras, expliquémoslo de otra manera, pero hablemos de ello. Totalmente, porque hay otro clásico, además de ese, de tu hijo es agresivo. Ah, es autista, pero es agresivo. Bueno, vamos a ver. Sí, es como decir, hay dos tipos de autistas, los agresivos y los... No puede ser. No. Otro clásico es... Lo hace para llamar la atención. También, que son rabietas. Te muerde porque son rabietas y tú dices, no, esto es mucho más profundo. Es mucho más profundo. Y hay que estudiarlo y hay que tratarlo. Os leo cita también que Isabel Paula extrae de Thomas Doherty. Tiene una publicación del 2010 sobre el dolor. Y es muy interesante también. Es un doctor que está especializado en ese tipo de situaciones de cómo se experimenta el dolor, qué experimentos se han hecho para evitar el dolor. Es muy interesante. Y dice esto: tanto el dolor como las formas de intentar vencerlo están muy arraigadas en la civilización y en la cultura.
Además, forman parte de las experiencias personales de casi todos los seres humanos. Con lo que cuidado, la autolesión también a veces se hace para equilibrar de forma desajustada, que que se me entienda en el podcast, no quiero decir que la autolesión sea algo bueno, pero que sí que hay mucha búsqueda del placer y también hay mucha búsqueda de encontrar un equilibrio emocional. Desajustado, pero... Y los presuntos normotípicos en Sauce, que nosotros tenemos el centro de psicología, a veces esa autolesión es controlo el sufrimiento físico para dejar de sufrir el emocional. También. O sea, necesito dolor físico para silenciar el dolor psicológico o el emocional, ¿no? Entonces hay que buscar de todo, hay que buscar las causas. Totalmente. No te puedes quedar en la parte de arriba del iceberg, que es una autolesión, ¿no? ¿Qué hay debajo de todo eso y por qué una persona, las personas no nos hacemos daño a lo bobo? Todo tiene una función y tiene un porqué, ¿no? Entonces ir abajo y dejar de quedarnos en la superficie y dar las gracias a Isabel por meterse ahí. Y el último, que es el trauma complejo en el autismo, nuevamente temazo. Sí. Es que cada uno es como más... Se mete. Este es el último. Sí. Y también os leo como una reseña para ponerle los dientes largos para cuando hablemos del libro. Es de Hemingway, que también es uno de mis escritores favoritos. El mundo nos rompe a todos. Algunos se vuelven fuertes en los lugares rotos. Otros sacan fuerzas de sus heridas. Las heridas no siempre suceden en la infancia, pero cuando es así, la cicatrización es más dolorosa y más larga. Así que bueno. Bueno, dientes largos, nos quedamos aquí. Muchísimas gracias, Miguel. A ti, Marta. No sé si ya ponerte una camita aquí, que te quedes aquí y empezar a grabar y a grabar y a grabar. Muchísimas gracias a vosotros por seguirnos. Os prometo que Miguel volverá. Os prometo que hablaremos de todos estos libros. Por favor, comprad libros, por favor, leed, por favor... buscad información seria y veraz sobre autismo. Los profesionales, por favor, especializaros si queréis tratar, intervenir y ser educadores de personas con autismo. Y bueno, un capítulo más bien acompañados. Esperamos que nos sigáis siguiendo y que compartáis nuestros contenidos para que más personas que puedan estar interesadas nos sigan. Hasta la próxima semana.